Buenas noches, bienvenidos. Yo era un preadolescente en los años 60. Mi pueblo, Cardona, 5 o 6 mil habitantes, tenía 6 equipos de básquetbol, 6 de fútbol de salón, había teatro. Teníamos cine miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, parece mentira. Allí uno se formó como cinéfilo. Llega la televisión. Años 60, por ahí ya teníamos los primeros televisores en algunos bares. Después aparecieron las casas de familia, aquellas antenas que de alguna manera marcaban hasta la condición social. El que tenía antena tenía televisor y estaba en mejores condiciones que los otros que no teníamos televisor. Qué tiempos aquellos. Y a mí me dolió mucho la llegada a la televisión. Siempre tuve algo por dentro porque me cambió el mundo. Inmediatamente la gente fue adentro de sus casas. Se terminó la liga de básquetbol, la de fútbol de salón, poco a poco el cine al que yo iba siempre, yo ya me había ido del pueblo, se había convertido en un supermercado o algo por el estilo. Mucha melancolía me provocaba todo eso. Después empecé a preguntarme si ese cambio tan radical en el mundo valía la pena. ¿Nos ha valido la pena la televisión? Imposible atrapar una respuesta en esta breve introducción. Imposible además, aunque quizás hablásemos años sobre este tema. Lo que podemos decir es que la televisión en estos días está en decadencia, los medios en general. Frente a otras posibilidades que existe para informarse, para comunicarse, la televisión en primer lugar, pero también otros medios están sufriendo un embate muy, pero muy especial. De alguna manera, aquella pelea que daba el cine contra la televisión en la película Entrevista de Fellini era el comienzo de una pelea bastante más larga, una lucha que ahora recién, de acuerdo a los datos que se tiene, la televisión estaría empezando a perder. Pero vayamos por partes con nuestro invitado de hoy, que es Osvaldo Quiroga. Non devono farcela. Non ci riuscirete! Ti è piaciuta? Sì, benissimo, siete stati bravi, grazie. Va benissimo. ¡Tira delle riprese! ¿Te acordabas de esta película, Osvaldo? Me acordaba, la vi 2 veces y hace poco volví a verla y volví a emocionarme, porque lo que no está en decadencia es el arte. En el arte me parece que acontece algo del orden de la verdad, y me parece que esto está más fuerte que nunca. Es cierto que la televisión pierde audiencia, esto es absolutamente verdad, pero cuando Fellini filma esta película, o cuando filma Ginger and Fred, por ejemplo, y muestra un mundo de locos, y ese mundo de locos en el año 1986 filma Ginger and Fred, es muy parecido al mundo de locos que hoy, en el año 2011, muestra la televisión. Ahí tenemos la vitalidad del arte. Mencionás Ginger and Fred y Fred en realidad, y nosotros tenemos un pequeño recordatorio porque ahí había una crítica también tremenda a la televisión hecha por Fellini de una manera excepcional y lo vemos. La búsqueda de ese grotesco que siempre procura la televisión, visto por Fellini de esta manera tan corrosiva. Bueno, en esa película había una vaca que tenía 18 ubres, por ejemplo.
había un cirujano plástico que hacía 50 cirugías por día, 50. Había un personaje que embarazaba con la mirada. Después había un grupo de enanos, también un grupo de travestis, con el mayor respeto. Y esos dos personajes entrañables que habían sido figuras en una época, claro, que eran usados por la televisión y que cuando terminaron lo suyo los apartaron. Para siempre, y de manera impiadosa. Pero ahí en esa película está la concepción de circo, que es la concepción que la televisión contemporánea ha tomado al pie de la letra. Basta con mirar programas hoy, mañana en la televisión. Y esta concepción de circo, me parece que Fellini la mira desde el arte, por eso decía, el arte tiene algo del orden de la verdad. Y esa concepción de circo es la que toma la televisión. Ahora, yo ahí tengo un comentario quizás crítico, que sería, hay que incluir al público. Es muy fácil echarle la culpa a la televisión, decir, la televisión es un desastre. No, espera, la televisión es un desastre porque hay mucho público que acompaña ese circo. Pero para mi vida fue un invasor muy poderoso. Se llevó por delante mi mundo, que era el de todos nosotros. Dado que la gente efectivamente se empezó a refugiar en su hogar, a mirar nada más que la televisión, ¿con qué aportes? Ahora de vez en cuando hay una búsqueda artística también, lo debe haber habido en todas las épocas, pero predomina un tipo de televisión que parece más vulnerable frente a lo que llamamos arte. Yo creo que predomina una televisión que no tiene casi ningún interés. Pensemos que en la Argentina existió Cosa Juzgada, existió en televisión Situación Límite, hubo programas muy fuertes con mucho contenido. La televisión se ha ido vaciando de contenido, pero la sociedad también. No es solo la televisión, la sociedad también. Se alimentaron negativamente. Un país que tuvo una dictadura militar como la que tuvo la Argentina y 10 años de menemismo, eso es mucho para cualquier país. Yo quiero presentar ahora una película, vamos a hacerlo con varias, que habla de la televisión muy duramente. A Faye Dunaway, en la cara que viene a representar la de la televisión, le dicen lo que vamos a ver a continuación. Es que hemos querido aprovechar además tener un domingo, Osvaldo, sin elecciones, porque los domingos anteriores había elecciones en Catamarca, después en Chubut, y teníamos que estar pendientes de esa actualidad de alguna manera. Pero no es el caso de esta jornada, así que podemos dedicarnos a revisar la televisión y sobre todo, a partir de lo que salió la semana pasada en La Nación, ese análisis en el que se está perdiendo muchísimo encendido, que se da la mano con un recorrido que nosotros ya veníamos preparando, que es la aparición de otros medios alternativos de comunicación. Pero veamos un diálogo inolvidable de la película Poder que Mata. Your television incarnate, Diana. Indifferent, suffering, insensitive to joy. All of life is reduced to the common rubble of banality. War, murder, death. All the same to you as bottles of beer. And the daily business of life is a corrupt comedy. You even shatter the sensations of time and space into split seconds and instant replays. You're madness, Diane. Virulent madness. And everything you touch dies with you. Qué impresionante. Qué trabajo. Qué manera de hablarle a la televisión en sí misma. Yo pensaba en este diálogo a raíz de lo que sucedió con la cobertura de Japón, que no dudaría en creer que te ha caído bastante mal la recurrencia de las imágenes, la venta verdaderamente odiosa de todo ese material. Y por suerte los japoneses no entregaban imágenes de sus muertos. Imagínate el festín grotesco que se hubiese hecho la televisión de buena parte del mundo y particularmente la nuestra. Pero ahí está la palabra grotesco. Se dramatiza hasta el clima. Cuando vos ves algunos canales de televisión, dicen, viene la tormenta, es terrible, la nube negra avanza, hasta el clima se dramatiza. Todo está guionado para provocar un impacto que no deje ninguna trascendencia. Y sobre todo miedo. Una de las cosas que la televisión más vende en lo interior y también internacionalmente es miedo. En cuanto encuentran la posibilidad del miedo,
se lo inoculan a la gente? Bueno, fíjate esto con el conurbano Buenos Aires, por ejemplo. Es el lugar para la mayoría de los medios o para los grandes medios, es el lugar donde hay crímenes, hay droga. Lo peor pasa en el conurbano. Yo estuve hace muy poco en La Cava, por ejemplo, trabajando, mirando cómo tienen teatro, cómo tienen una radio, cómo se preocupan por hacer cosas que no tienen nada que ver con esa idea que la televisión impone. Y con lo de Japón, la idea era el apocalipsis, el fin del mundo, se termina todo, Sí, mucho Hiroshima. miedo, la gente corre y resulta que de pronto apareció un canal con un poco más de criterio y mostraba la vida de Tokio casi normal en esos momentos, en los mismos en los cuales decían que la gente corría, salía despavorida de las ciudades japonesas. Vamos a ver dos tramos, pero por partes, separados de la película Cuarto Poder, que seguramente en Osvaldo Quiroga van a despertar opiniones muy importantes. Jenny, we want you to come. Oh, we're going to end. No, you have to be very careful about that. Jenny, he's really stressed out. There's no telling how he'll react. Max? Because he's concerned. Okay, Alvin, he's very sensitive about his wife. Really? No, ma'am, please don't come with me now. Jenny, You have to, hey, right? Max, come on, stop this one, stop it, come on. Don't push, don't push. Yeah. Sam? Sam? What are you doing, Sam? I usually get myself in a jam, huh? You've got to come out right now, Sam. How's Brad? They're wondering where their father is. That's how they are. Jen, they want to put me in prison. Sam, I don't want any more arguments. I want you to come out now. Is that you on TV? What? You put away the gun, Sam, and come out. Get away from her! Come out now. Put Brackett on the phone! No, forget about Brackett. Put the gun down, and come out. Jen, you tell them right now that I ain't going to prison. You just tell them that. Please, put the gun Go down. home, Jen! No. Go home, Jen! No. Sam. I'm gonna get him out myself. No! Hold your fire! Jenny! Jenny, no! No! Es una película que muestra claramente que lo importante es lo que pasa en televisión, no ayudar al prójimo. De hecho, en esa película se podía ayudar al prójimo en actos concretos. Bueno, eso no ocurre, porque el productor, ¿qué más quiere? Lo notable, Osvaldo, es que esto ha sucedido en la televisión argentina. Yo evito, con la producción estamos de acuerdo en eso, mostrar directamente la actividad de los periodistas, porque a mí me parece que la mayoría de los periodistas trabajan como empleados de medios que son los que tienen que dictar ellos las normas éticas, etcétera. A mí me importan los dueños de los medios, no exactamente los periodistas. Y por eso no recreamos lo que aquí ha sucedido, con periodistas hablando con delincuentes en el mismo momento en que la policía estaba tratando de negociar con ellos. Ha sucedido participar de tomas de rehenes, la además, televisión de una manera muy triste. El periodista se convierte en la estrella de un guión, cuando lo menos que podría hacer, además de hacer bien su trabajo, sería ayudar a que esto se solucione sin muertos, que es un poco lo que muestra la película. Hay otra escena muy interesante al respecto.